Hablando dan ganas de decirle: ¡cállate, ahueonao! Silencio, silencio, si yo fuera silencio, me quedaría así. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Silencio, si yo fuera silencio, me quedaría así. Wittgenstein afirma: de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Silencio, silencio, si yo fuera silencio, me quedaría así. ¡Calla, cállate, 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 que me desesperas! Kiko, sos uno de los 3 héroes de mi historia, ¿eh? Quiero que lo sepas. El otro es San Francisco de Asís y el tercero es un actor de una película pornográfica, pero me olvidé su nombre. Bueno, tremendo lo que acabo, ¿no? Si hacemos una historia de los 3 héroes de la historia de Darío, estamos muertos. Gracias, Kiko, gracias. La frase es de Wittgenstein y lo que dice es exactamente lo siguiente: de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio o es mejor callar. De lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio. En realidad parece una pavada así dicha. Lo que importa es que esta frase es la frase con la que Wittgenstein termina un libro como el Tractatus, en el cual todo el libro persigue la respuesta a una pregunta clave de toda filosofía del lenguaje, que es la siguiente: ¿puede el lenguaje representar de manera lineal, de manera efectiva, lo real? Dicho de otra manera, ¿contamos con un lenguaje que nos permita comprender a la realidad tal como ella es? Las relaciones que hay en la realidad, los vínculos que hay entre las cosas, las formas en que se despliega lo real, ¿es capturable por el lenguaje, por estas estructuras con las que hablamos, por incluso la gramática del lenguaje cotidiano, y puede ser entonces trasladada como para afirmar que cuando hablamos estamos realmente representando las cosas tal como son? Wittgenstein va a decir no. Va a decir no. Va a diferenciar lo que es el lenguaje, digamos, que utilizamos en la vida cotidiana, el lenguaje vulgar, con sus ambigüedades y vaguedades, de lo que es, por otro lado, un posible lenguaje formal o lógico que pudiese, en todo caso, representar de manera correcta o válida a lo real tal como se nos manifiesta. Y Wittgenstein dice: el lenguaje vulgar no representa la realidad tal como es, al revés, la distorsiona, la manipula, la ensucia. Y si esto es así, todo lo que decimos sobre lo real no es lo real, porque está de algún modo distorsionado por ese lenguaje que no logra nunca acabadamente representar a las cosas tal como son. Y entonces, ¿quieren hablar sobre la realidad? Bueno, no hablen. Sería casi la conclusión paradójica, porque hablar no es representar las cosas tal como son. Y entonces, si quiero hablar sobre la realidad, en realidad debo callar. Debo, en el sentido de que no me alcanzan los argumentos justificatorios para probar que aquello que estoy diciendo es lo que es, o se refiere a lo que es en tanto que es. Casi un final apocalíptico es el que nos presenta Wittgenstein y que da origen a todo un debate que vamos a tratar después de esta pausa. Ya estoy leyendo acá las respuestas de algunos oyentes por Twitter sobre la pregunta ¿Dios existe? Ya sé que tengo que seguir con Wittgenstein, acá me están mirando mal, pero perdón, tengo que meter este insert. O sea, no saben la cantidad de gente que contesta
que Dios existe y se llama Diego Armando Maradona. Esto habla de muchas cosas, pero una que me importa, que tal vez es la menos importante, que es qué vieja que es la gente que escucha nuestro programa, ¿no? Es tremendo, claro. Aparte, sí, ni hablar, retomamos el debate con la gente de Mañana Madre, pero digamos, todo es Maradona. O sea, evidentemente tenemos oyentes cuarentones, la mejor, ¿no? Dios nos dice acá, Ariel Santurio, qué groso Ariel, tanto tiempo sin verlo, un gran amigo, sí existe, le hizo 2 goles a Inglaterra. O sea, estamos todos ahí. Tengo una oyente divina ella, que por suerte me ha contestado que Dios existe, tiene barba candado y es pelado, y me tuitea una foto de Juan Sebastián Verón, no sé si lo conocen, apodado Dios Platense. Pero que Dios está en La Plata, no es el mismo que está en otros lados. Bueno, no, hay muchas respuestas y muy interesantes, además de los que ligan a Dios con algún futbolista o algún héroe o algún personaje, se está poniendo realmente polémico, ¿no? Porque están por un lado los que dicen que sí, por otro lado los que dicen que no, por otro lado los que dicen que la pregunta no tiene sentido. Vieron que de por sí estas preguntas, que tienen un tono más provocativo, suelen generar muchas veces un rechazo de la pregunta en sí misma, ¿no? Cuando uno dice Dios existe, por ahí ya de por sí la primera respuesta es está mal formulada la pregunta, ¿no? Porque ya es suponer entonces que puede ser posible que algo llamado Dios exista, o es plantearlo en términos dicotómicos, como que la respuesta posible sería o existe o no existe, y en realidad el gran problema de Dios tiene que ver con la relación que posee con la existencia como algo objetivo, ¿no? Por ahí Dios es un personaje, ¿no? Y por ahí todos somos personajes de nosotros mismos, y preguntarnos si existimos o no pasa por otro lado. Pero bueno, volvamos a Wittgenstein y a su frase de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio. Quiero simplemente mencionar 2 cosas, aprovechar la frase para trabajar 2 ideas. La primera es hablar de una corriente filosófica que muy poca, digamos, lugar le hemos dado en general en el innombrable, que se la conoce con el nombre de filosofía analítica. Y que les cuento a los que escuchan este programa y no son del palo de la filosofía, es una corriente que tiene mucha presencia en la filosofía académica y que por ahí no tiene, digamos, tanto impacto más allá de la academia por su dificultad, y también por la relación que genera la filosofía analítica entre la filosofía y la lógica, que es una disciplina para mí muy interesante, pero evidentemente de poco, digamos, de poca retórica y poca seducción, digamos, para el que le interesa la filosofía. En general, a los que no son de filosofía, lo que les gusta del pensamiento filosófico, digamos, es lo menos lógico, ¿no? Lo más creativo, lo más imaginativo, lo más demoledor, ¿sí? Y menos la cuestión más formal a la que apunta la lógica. Pero la lógica es gran parte de la filosofía y hace también a la misma. Lo que la filosofía analítica, digamos, propone, para que se entienda, es lo siguiente. Lo que dice, si se lo puede resumir en una idea, es que lo que llamamos grandes problemas de la filosofía en general se deben a grandes problemas del uso del lenguaje. ¿En qué sentido? En el sentido de que si puliéramos nuestro uso de la palabra y fuésemos como más precisos en nuestra forma de hablar, muchos de los grandes problemas filosóficos desaparecerían. Está claro que es una actitud, digamos, muy antipoética y muy de reducir al lenguaje a una única función, que es una función descriptiva, y a una función, digamos, que se la desprovee de sus ambigüedades y connotaciones. Digo, en la medida en que una palabra o una frase pueda significar más de una cosa, genera un problema filosófico. En realidad, en la medida en que podamos analizar esa frase y ser claros y concisos acerca de lo que la frase está diciendo, es muy probable que el problema filosófico desaparezca. Esto es,
los problemas de la filosofía comienzan en la medida en que el lenguaje es tan vago en sus posibilidades de interpretación que nos hacen creer una serie de problemáticas donde no las hay. En realidad, si nosotros analizamos cualquier afirmación filosófica que se genera alrededor de la figura de Dios, en la medida en que entendemos que Dios no tiene una referencia real, o sea que Dios no tiene un referente, ¿qué quiere decir esto? Una existencia real comprobable por fuera del lenguaje, la metáfora, o sea, se nos vuelve metáfora, y la metáfora misma carece de un sentido informativo. Y entonces, donde veíamos un problema filosófico, la existencia de Dios, nos damos cuenta que se trata simplemente de estar usando una palabra como un sustantivo del que no puede demostrarse una existencia real. Para la filosofía analítica, decir Dios es viejo tiene la misma lógica que decir los unicornios son felices, porque en la medida en que entendemos que tanto la palabra Dios como la palabra unicornio no puede ser demostrada empíricamente su existencia real, carece de sentido su uso como sustantivo sujeto de una frase, que entonces nos genera la ilusión de estar hablando de algo existente. Como se darán cuenta, la filosofía analítica está directamente relacionada con una concepción empirista de la realidad. Por eso también se la conoce con el nombre de empirismo lógico. Aunque parezca paradójico, se reduce el lenguaje a sus instancias lógicas, pero una vez que se alcanza ese estamento lógico y primero de nuestro discurso, se comprueban los hechos de manera empírica hasta qué punto todo lo que decimos puede ser comprobado. La otra consecuencia de la frase de Wittgenstein tiene que ver con lo que se llama en filosofía el escepticismo. Es una corriente que tiene su origen en el mundo griego. Es muy famosa la historia de Pirrón. Pirrón es el primer escéptico, ¿no? ¿Qué le sucedió a Pirrón? Pirrón es un pensador que en un momento de su vida dejó de hablar. Y entonces, siguiendo la filosofía o el pensamiento de la frase de Wittgenstein, decidió que como todo lo que decía en el fondo carecía de sentido, era mejor guardar silencio. Para decir cosas que al final, en tanto cosas, no pueden ser demostrables o generan tanta ambigüedad, mejor no digo nada. O dicho a la inversa, digo más sin decir nada que diciendo. Y Pirrón pasó años dando clase en silencio. Yo sé que parece una estupidez esto, pero la gente se acercaba a su casa, lo veían a Pirrón parado mirando hacia la nada y se quedaban simplemente escuchándolo. No va a faltar oyente que diga, ¿escuchando qué? Si no escuchaba nada. Bueno, escuchando esa nada y aprendiendo de lo que irrumpía frente a la sustracción de la palabra. La historia es que Pirrón viaja con Alejandro Magno a la India y allí se encuentra con un sabio hindú y con el que comienza una especie de debate acerca de la naturaleza del dolor. Y entonces se ponen a discutir qué es el dolor, tipo el filósofo griego versus el filósofo de la India. Y Pirrón se desgranaba en ideas, en relatos, en explicaciones sobre lo que era el dolor, hasta que el filósofo hindú tomó fuego, se encendió vivo, o sea, se quemó vivo, y mientras se moría totalmente incendiándose entre las brasas, gritó: esto es el dolor. O sea, como diciéndonos, todo lo que uno pueda decir desde la filosofía se queda en las palabras. El verdadero dolor empieza cuando la palabra ya no tiene nada que decir. Imagínense el pobre Pirrón viendo al hindú
quemándose enfrente de él para explicar lo que es el dolor, incluso como actitud, ¿no? Como una filosofía de vida, ¿no? Volvió Pirrón y dejó de hablar. De lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio, que no significa entonces que no hay que decir nada, sino que significa que muchas veces la sobreabundancia de información, cuando hay mucha palabrería, entre esas tantas palabras se esconde más de lo que uno cree que está explicando. A veces el silencio dice mucho más que la palabra. Nos vamos a ir ahora a la pausa.